Emisora digital de la Universidad Internacional del Trópico Americano. Muy buenos días. Hoy en la celebración del Día Mundial de la Energía, desde la Universidad Internacional del Trópico Americano, en articulación con el programa de Ingeniería en Energías y la Vicerrectoría de Proyección Social, extendemos esta invitación para los estudiantes, para la comunidad en general, a que nos acompañen en esta transmisión en vivo y sean parte activa de este conversatorio Retos y Oportunidades del Territorio en camino a la transición energética. De esta manera, desde la Universidad Pública de Casanare, estamos celebrando el Día Mundial de la Energía, un espacio académico para reflexionar sobre el presente y futuro energético de Casanare y de nuestro país. Los invitamos a vincularse a través de la transmisión en Facebook. Les recordamos que allí también pueden dejar ustedes sus preguntas, participar, las cuales estaremos compartiendo una vez finalice cada una de las exposiciones. Tenemos invitados que nos estarán acompañando durante el transcurso de estos cerca de 60 minutos que estaremos compartiendo con ustedes en esta celebración del Día Mundial de la Energía. Invitamos entonces para que sean parte activa ustedes y nos acompañen, además de la transmisión, a dejar sus preguntas y en compañía celebremos juntos con este conversatorio que la Universidad Internacional del Trópico Americano ha traído para ustedes. Me permito saludar a la líder del programa de Ingeniería en Energías, la ingeniera Nidia Paola Macías Pesca, quien en articulación, como lo decíamos, con la Vicerrectoría de Proyección Social, hoy han abierto este espacio académico. Ingeniera Nidia Paola Macías, muy buenos días. Muy buenos días a todos los asistentes a este conversatorio, a los invitados. Les damos la bienvenida desde el programa de Ingeniería en Energías de la Universidad Internacional del Trópico Americano, Unitrópico. Me complace darles la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Retos y Oportunidades del Territorio en camino a la transición energética de Casanare. La ONU estableció el 14 de febrero de 1949 el Día Mundial de la Energía para invitar a reflexionar sobre la eficiencia energética y las alternativas de producción. Casanare ya no es solo una promesa en el mapa extractivo de Colombia. Hoy nos consolidamos como un laboratorio vivo de transición energética. Nuestra misión desde la academia, por supuesto, es liderar y orientar las apuestas estratégicas del departamento. Muestra de ello son las realidades que ya transforman hoy nuestro paisaje en Casanare, como es el caso de la granja Hidrocasanare en Yopal, con más de 4.200 paneles solares. En geotermia, hemos sido los pioneros con el piloto en el campo Maracas, ubicado en San Luis de Palenque, donde el calor de nuestra tierra se ha convertido en energía constante. En biomasa ha nacido el proyecto Refoenergy en Villanueva, que espera generar más de 200 gigavatios por hora al año, convirtiéndose en la planta de biomasa forestal más grande de Colombia, la cual utiliza eucaliptos cultivados de forma sostenible en la región para generar energía renovable. A ustedes, nuestros estudiantes de Ingeniería en Energías, estos proyectos que acabo de exponer no son solo datos de esta presentación, con seguridad serán sus futuros lugares de trabajo, sus espacios de investigación y su responsabilidad con el territorio. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenidos. Muchas gracias, ingeniera Nidia Paola. Nos permitimos ahora saludar y dar la bienvenida también en representación de la Vicerrectoría de Proyección Social a Lina María Nariño Parra, profesional de la División de Educación Continua. Doctora Lina María, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos, para los oyentes, para los que están viendo nuestra transmisión en vivo. Los invitamos desde Proyección Social, con articulación en el programa de ingenierías,
a participar de este conversatorio con el fin de reflexionar sobre el futuro de nuestras energías en Casanare. Muchas gracias a usted, doctora Lina María Nariño, profesional de la División de Educación Continuada de la Vicerrectoría de Proyección Social. Recordemos que esta ha sido una articulación junto con el programa de Ingeniería en Energías de la Universidad Internacional del Trópico Americano para llevar a ustedes este conversatorio en celebración del Día Mundial de la Energía. También damos nuestro saludo de bienvenida a Ana Valentina Pérez Ricaurte, representante estudiantil del programa de Ingeniería en Energías, que hoy ha sacado su tiempo para acompañarnos y hacerse partícipe presencial de este conversatorio. Ana Valentina, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Espero que disfruten este conversatorio y aprendan un poco más. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos acá desde los estudios de Unitrópico Estéreo en la Oficina de Prensa, Comunicaciones y Mercadeo de la Universidad Internacional del Trópico Americano, acompañándolos en este importante conversatorio. Ustedes en las redes sociales pueden también hacer lo mismo y de allí, como les comentamos al inicio, nos dejarán sus inquietudes, sus preguntas, sus participaciones, las cuales estarán teniendo en cuenta durante el desarrollo de este conversatorio denominado Retos y Oportunidades del Territorio en Camino a la Transición Energética. Vamos a dar paso entonces a nuestro primer conferencista, el doctor Felipe Bernal Guarín, una de las voces más autorizadas en la transición energética de nuestro país. El doctor Felipe es investigador global de energía del Centro de Política Energética de la Universidad de Columbia y miembro del Consejo Mundial de Energía, con experiencia en liderazgo técnico detrás de los proyectos de ley de hidrógeno y combustible de aviación sostenible en el Congreso de la República, definiendo la hoja de ruta de la energía limpia en Colombia. Ha sido consultor senior en PwC Strategy y líder para Latinoamérica en Inicio, además de colaborar con las Naciones Unidas en el financiamiento de objetivos de desarrollo sostenible. El doctor Felipe ha sido líder de proyectos de ley en materia de combustibles bajos en carbono y asesor de candidatos a la presidencia en asuntos energéticos. Dentro de su intervención también nos acompañará la doctora María Cristina Higuera, experta en proyectos energéticos en geotermia. María Cristina Higuera es abogada, magíster en regulación minera, petrolera y energética de la Universidad Externado de Colombia, fundadora y directora ejecutiva del Clúster de Geotermia Colombia, docente universitaria en las áreas de política pública y regulación del sector de energía. Tiene amplia experiencia en configuración legislativa, formulación de política pública y regulación en los subsectores de geotermia, hidrógeno natural, hidrocarburos, energía eléctrica y renovables y cambio climático. Con los buenos días damos la bienvenida a nuestros primeros exponentes, iniciando el doctor Felipe Bernal Guarín. Doctor Felipe, muy buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos en este conversatorio. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Para mí, como se le comenté a Paola en su principio, desde que recibí la invitación, es un honor y un privilegio poderlos acompañar en este espacio. Me comentan si ya ven, los que tengan disponibilidad de ver la presentación, si ya la ven. Pero no escucho lo que él me pregunta a mí. Muchas gracias, doctor Felipe, por acompañarnos. Sí, señor, ya tenemos la presentación. Muy bien, lo primero que quisiera mencionarles es que vamos a conversar sobre el nuevo potencial energético del Casanare, transición energética. Es una charla que principalmente quiere motivarlos a ver más allá del petróleo. En todo caso, también reitero, y ya lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que no se debe subestimar que justamente la demanda de los hidrocarburos a nivel internacional en ningún momento se va a eliminar, por el contrario, que van a reducirse a lo largo del tiempo, pero no se va a acabar el petróleo en el mundo. Entonces, para poder argumentar esto, aquí les presento lo que viene siendo esa compositoria de energía a nivel global, por tecnología o por fuente energética. A lo largo de los años, el mundo no ha conducido transiciones energéticas, sino adiciones energéticas. Esto es una frase que se ha venido acuñando con el tiempo, sin embargo, ya desde hace varios años
lo venía indicando en el centro, donde vemos en esta curva de los crecimientos de las distintas tecnologías, que al final lo que es carbón, biomasa, petróleo, gas natural, nuclear, hidroeléctricas, viento, sol, todas van incrementando a lo largo del tiempo, justamente para cumplir con el incremento de la demanda que se va dando a nivel internacional, aunado con el consumo industrial y el crecimiento poblacional. En ningún momento vemos que alguna de estas curvas se reduzca o disminuya. A nivel global, el uso de energía ha contribuido principalmente al desarrollo económico y a la reducción de pobreza a pesar del crecimiento poblacional. Aquí pongo unos ejemplos justamente de los países más poblados, China, India, donde vemos que a medida que va incrementando ese uso per cápita de energía, aumenta ese índice de desarrollo humano, es decir, de mejora en condiciones de bienestar poblacional. Hay una situación adicional que se presenta frente a la extracción de hidrocarburos y que muchas veces en las discusiones dejamos de lado, que es que el 96% de los productos manufacturados a nivel global están hechos de petróleo y sus derivados. Hablamos de electrónicos, de materiales para la generación renovable, de medicinas, plásticos, cosméticos y por supuesto productos también de limpieza. A medida que vamos viendo ese incremento poblacional, que estamos hablando de un crecimiento de 1.8 billones adicionales para 2050, por supuesto, todos estos requerimientos en términos de productos de consumo y de electrónicos y de desarrollo de infraestructura se van a requerir, por lo cual, insisto, la demanda de hidrocarburos a nivel internacional no se va a eliminar, va a reducir simplemente su crecimiento. Esa reducción en la pobreza que les mencionaba anteriormente también está sustentada principalmente en que el 80% de la energía global se provee por medio de energía fósil. Y esto ha desencadenado una correlación directa entre el índice de desarrollo humano y las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En esta gráfica que aquí también presento, vemos cómo los países, a medida que tienen un mayor consumo per cápita de emisiones, es decir, de generación también de energía por toda su base industrial, vemos que tienen también una mejora en sus índices de desarrollo. Esto es bien curioso porque pues aquí el mensaje principal es que hoy el sistema económico nos permite evidenciar que a mayor consumo per cápita o más bien emisiones per cápita a la atmósfera, mejores condiciones de desarrollo. La externalidad que estamos viendo. ¿Cuál es el problema? El problema es muy claro, que cada avance en el desarrollo humano deja una nueva herida en el planeta. Entonces, muchos se preguntan si ido mencionando, de un día para otro no vamos a evidenciar que 80% de la demanda energética global basada en combustibles fósiles de hidrocarburos se vaya a eliminar. Estamos hablando de más de aproximadamente unos 16 teravatios, entendiendo que el sistema global de energía consume un poco más o alrededor de 620 exajulios a nivel global. Para entender también cuáles vienen siendo las oportunidades del Casanares, si se dan cuenta, estoy viendo de lo general a lo particular y departamental. Quiero contarles que es muy importante evidenciar cómo es la evolución o dónde se ubican o cómo se asignan los recursos de capital en las tecnologías a nivel internacional o en las fuentes energéticas. Aquí vemos, por ejemplo, que los flujos de inversión en petróleo han disminuido, en renovables han aumentado, al igual que en eficiencia energética y también en desarrollo de la red. Y gas natural también viene presentando una reducción en los flujos de inversión, al igual que el petróleo. Esto bajo la premisa que les mencionaba anteriormente, donde desde hace muchos años se venían con los compromisos internacionales de descarbonización de la economía y adicionalmente estamos viendo cada día más que los costos asociados a la generación eléctrica por medio de renovables están siendo menores a aquellos asociados con los hidrocarburos.
Perdón, también aquí me devuelvo un segundo en la lámina que les estaba presentando de flujos de capital, porque aquí también pensamos a evidenciar lo que vienen siendo los conflictos internacionales, principalmente entre China y Estados Unidos, que están arraigados en la participación de proveeduría energética a nivel global. Estados Unidos, si se dan cuenta, es de los pocos que está incrementando su inversión o los flujos de inversión en hidrocarburos. Eso también por la huella que quiere tener a nivel global, incluso lo vimos ahora recientemente en la intención del presidente Trump en incursionar o desarrollar inversiones en el país vecino Venezuela. Y por el otro lado, China, si se dan cuenta, es muy pequeña esa inversión que están realizando, incluso que está declinando en hidrocarburos, pues por lo menos en lo que viene siendo petróleo puntualmente, porque en carbón ellos vienen también desarrollando los proyectos, pero el grueso realmente de China para la sustitución y para aplanar esa curva de emisiones viene siendo la gran inversión que vienen desarrollando en energía renovable. Entonces, aquí ya entro particularmente en lo que viene siendo la situación actual de Colombia y el Casanare en términos de producción de hidrocarburos. Es interesante ver que en ambos escenarios, tanto en la evolución de la producción de gas en el Casanare y en Colombia, como en petróleo en Casanare y en Colombia, han venido presentando una tendencia a la baja, principalmente en gas, y una tendencia a estabilizarse y no a tener crecimientos de mayor índole en petróleo. Si bien entendemos que la contribución del gas que produce el Casanare a nivel nacional es alrededor del 60%, por supuesto lo que se reduce en esa producción nacional o en esas inversiones de producción nacional también afecta desde luego al departamento. Y lo mismo sucede con el 15% que también suministra Casanare en petróleo a nivel nacional. Frente a esto, también hemos visto que hay anuncios nacionales desde el gobierno nacional, desde los gremios, donde pues, hay un conflicto importante, el gobierno queriendo reducir la producción nacional, aumentar la importación de los hidrocarburos, ya sea desde Qatar, desde Venezuela, Estados Unidos, reduciendo, pues, por supuesto, esa capacidad de producción nacional, insisto, y por el otro lado, en petróleo, tampoco desarrollando, tampoco impulsando el desarrollo de la industria nacional. Entonces, esto sin duda afecta al departamento y es parte de las premisas y de los clamores que van teniendo las industrias y los gremios a nivel nacional, que también insisten en que el desarrollo de los hidrocarburos no solo está asociado a un proceso de descarbonización nacional, sino a un proceso de desarrollo de bienestar y de desarrollo humano a nivel local y departamental. ¿Cuál es el nuevo potencial energético del Casanare basado en estas circunstancias? Muy bien lo mencionaba en la introducción Paola frente a algunos proyectos en marcha. Yo aquí les comento también o les complemento. El energético está basado principalmente, según lo hemos visto o pues también argumentado en otros espacios, y es en una capacidad solar relevante basado en las capacidades de factores de planta relevantes. Por el otro lado también geotermia, y lo que viene siendo la cadena de generación de producción de biomasa, también de sus productos derivados de la refinación. Entonces, en marcha vemos que solar pues ya se cuentan con algunos proyectos de Biopal por Hidrocasanare, alrededor de 2 megavatios. También hemos visto proyectos de 3 megavatios por Parex. Y por el otro lado, creo que cuentan con una gran capacidad en términos de lo que viene siendo esa planicie y esa capacidad también de ubicar paneles donde hoy en día se conflicta también con la agricultura y la ganadería. Han venido desarrollándose varios estudios que permiten evidenciar que pueden convivir tanto los paneles como el desarrollo también agroindustrial en zonas donde se cuenta con la capacidad. Adicionalmente, en el tema de geotermia, que ya me va a ayudar a profundizar la experta, la doctora María Cristina, vemos que hay un proyecto de bioenergía de Villanueva, que incluso ya me mencionaba y es muy interesante lo que nos va a contar ahora, que tiene reconocimiento internacional, llamado Refo Energy, promovido por Ecopetrol, EDF y Refocosta, que espera producir más de 200
gigavatios hora año y reducir emisiones de carbono, dióxido en más de 70.000 toneladas al año. Esta producción de geotermia ya vamos a ver que tiene un potencial también asociado, donde hay unas condiciones también técnicas que vamos a entender para poder desarrollar esta oferta a nivel local y componerlo entre ese portafolio de potencial energético departamental. Y finalmente, también me gustaría mencionar que en biomasa, además de los proyectos piloto con los que cuentan en Maracas, Rumba, es importante relacionar que, y aquí también respondo una pregunta que me hacía Paola desde el inicio de la invitación, y es que la biomasa sirve principalmente, o su principal ventaja es como encadenamiento productivo, es decir, que puede también desarrollar unos productos de alto valor como es el combustible de aviación sostenible, SAF. Para esto hay unas capacidades que se requieren adicionales a simplemente la producción de biomasa. Tenemos que tener, por supuesto, una capacidad renovable de electrificación y de generación de la biomasa estable, confiable. Por el otro lado, también la capacidad de refinamiento de estos combustibles que permitan cumplir con las certificaciones a nivel internacional tecnológicas, que normalmente las concede la Asociación Internacional de Aviación IATA por medio de Corsia. Hay unos estándares muy claros, muy específicos para cumplir, donde ya hay algunos objetivos a nivel nacional, sobre todo en el departamento del Magdalena, que cumplen con estas condiciones y ya están siendo certificados para proveer a las aerolíneas este combustible. La ventaja principalmente de la energía solar es el bajo costo marginal, que cada día es mucho, o sea, que cada vez desciende, y que incluso ya hoy en día a nivel internacional vemos que la energía de generación renovable ya sobrepasa la generación basada en carbón. Y la geotermia principalmente que permite esa energía firme 24/7 con esos flujos de calor que el suelo nos permite. Termino diciendo que las capacidades es algo fundamental para desarrollar esta oferta y el Casanare cuenta con ellas. Red eléctrica y transmisión instalada vinculada a la industria energética, mano de obra técnica y capacidad instalada, que justamente ese componente de mano de obra y del componente técnico y de desarrollo humano es lo que la Universidad del Trópico está con su misión desarrollando, y que ahí se requieren algunos programas muy claros, especialmente, por ejemplo, hablamos de geología, de algunas ingenierías para poder desarrollar esta oferta de valor agregado, y algunas economías locales que comprenden infraestructura de servicios y logística que también apalancan esa demanda departamental, esa capacidad también de transporte y transmisión nacional. Recuerden una cosa, antes de finalizar y darle la palabra a mi compañera María Cristina, y es el peor escenario a nivel nacional, lo mencionaba en la primera cumbre de gobernanza de la transición energética, es tener una asfixia energética, donde tengamos exceso de garrote de los fósiles y defecto de fomento de incentivos al desarrollo de capacidad renovable. Como les mencioné recientemente en la primera diapositiva, sin desarrollo humano no podemos avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos entonces el saludo también a la doctora María Cristina, quien también nos acompaña en este espacio académico. Doctora María Cristina, muy buenos días, bienvenida. Hola, quisiera preguntarles si ya pueden ver mi pantalla. Estamos verificando. Sí, señora, ya en ese momento tenemos la pantalla. Perfecto. Entonces, pues primero, buenos días a la audiencia, a quienes nos acompañan en la mesa. Muchas gracias al doctor Felipe Bernal por esta invitación. Contarles rápidamente que el clúster de Geotermia Colombia es la voz conjunta de la plataforma unificada para los desarrolladores geotérmicos en Colombia. Yo quisiera abordar rápidamente un poco el contexto de qué es geotermia, ¿verdad? No partir desde la premisa de la que todos sabemos de qué se trata este recurso. Entonces, contarles rápidamente que la geotermia es el calor naturalmente contenido al interior de la Tierra, y hay otros dos conceptos básicos alrededor de este recurso.
recurso, que son el gradiente geotérmico y la entalpía. Entonces, el gradiente geotérmico es ese incremento de temperatura por kilómetro en la corteza terrestre, que está estimado entre 25 en grados centígrados, entre 25 y 30 grados centígrados, y la entalpía es una unidad de medida de energía total que contiene ese flujo geotérmico, ¿no? Entonces, acá depende de la temperatura y de la presión del fluido. Entonces, de acuerdo a estas medidas de baja, media, alta entalpía, como lo estamos viendo en esta gráfica, hay diferentes usos que se le pueden dar al recurso geotérmico. Entonces, por ejemplo, tenemos los conocidos usos directos del recurso geotérmico, están principalmente asociados a la baja entalpía y algunos a la media entalpía. Pero entonces aquí quiero centrarme pues en contarles que la alta entalpía, que está estimada digamos, superior, a temperaturas superiores a 150 grados centígrados, está asociada o es la idónea para la generación masiva de energía eléctrica. Y luego está la baja y media entalpía. Estos recursos de baja y media entalpía están asociados, por ejemplo, a fuentes, diríamos que tenemos tres tipos de fuentes principales, que son los recursos hidrotermales, el recurso geotérmico asociado a sistemas volcánicos, y luego están las cuencas sedimentarias, ¿no? Que es principalmente el tipo de recurso que tenemos en los llanos orientales, y allí encontramos principalmente temperaturas o entalpías de baja y media, ¿no? Entonces la de baja iría hasta 90 grados centígrados, la de media de 90 a 150 y la de alta entalpía de 150 hacia arriba. Este no es un criterio unificado, pero digamos que hay una generalidad en utilizar estas medidas para hablar de los tres tipos de entalpía. Entonces, en esa baja entalpía uno puede encontrar sus directos muy conocidos en el mundo como la calefacción y la refrigeración, las aplicaciones térmicas directas y los procesos industriales de bajas temperaturas para la industria agroalimentaria, ¿verdad? Y también en esta baja y media entalpía, dependiendo del tipo de tecnología de generación de energía eléctrica que se utilice, se puede aprovechar esas temperaturas para generar energía eléctrica. Y justamente esto es lo que ocurre con esta famosa planta de Parex, del operador Parex, que conocemos en el departamento de Casanare. Entonces acá pues la generación de electricidad se llama en este caso coproducción. ¿Coproducción con qué? Con los hidrocarburos, y es el aprovechamiento de esos fluidos termales que vienen acompañados con el hidrocarburo en la explotación del petróleo, ¿verdad? Entonces acá generalmente el tipo de planta que se utiliza para aprovechar esa baja y media entalpía para generar energía eléctrica se llaman de ciclo binario, que utiliza esos fluidos secundarios para evaporarse a bajas temperaturas y mover turbinas. Eso es fundamentalmente lo que ocurre. Entonces acá esta es el tipo de planta más utilizada en el mundo, justamente por esa flexibilidad de utilizar digamos, temperaturas de baja, media y hasta alta entalpía. Lo que ocurre acá es que usan vapor de agua o de menor temperatura para calentar un fluido secundario de nuevo que se evapora y mueve esas turbinas. Ciclo cerrado, entonces pues no libera fluidos al ambiente, por ejemplo no libera vapor de agua, que sabemos que es un gas de efecto invernadero, y pues es muy buena medioambientalmente. Rápidamente, ¿por qué sea la geotermia? Para pasar un poco a contarles por qué sea la geotermia en el Casanare. Entonces esta es una fuente, primero es una fuente natural, que tiene una naturaleza renovable, funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, no depende de ningún factor climático ni de la hora del día. Esto es una ventaja muy grande justamente, por ejemplo, para darle estabilidad a nuestro sistema eléctrico en estos fenómenos del Niño tan fuertes que venimos teniendo. El cambio climático pues es ahora, es real, y la geotermia tiene unas oportunidades de brindarle una confiabilidad al sistema eléctrico, porque es una energía verdaderamente de base que puede ayudar un montón, no solo en la energética del país, sino además en esta confiabilidad y seguridad energética que nuestro sistema necesita. Importante también decir que, digamos, la mayoría o más bien los sistemas de generación más conocidos en el mundo a partir de geotermia no generan gases de efecto invernadero nuevamente, y pues su huella en suelo es muchísimo menor comparándola con otras energías.
Y bueno, pues yo creo que podemos pasar un poco ya a las oportunidades del departamento de Casanare para contarles que, pues primero, por supuesto, la coproducción geotérmica, aun cuando es un reto grande, importante en términos económicos, el piloto de Parex es sumamente importante porque le demostró al país que es valioso tener coproducción geotérmica, que sí se puede y que hay que apostarle a eso. Y de hecho, esta generación que tiene Parex en el Casanare, quiero que sepan además que se sientan súper orgullosos porque gracias a que esta planta está en su territorio, Colombia aparece en el mapa global de las plantas geotérmicas de generación de energía eléctrica. Eso es algo maravilloso y yo me siento súper orgullosa como país y pues más ustedes como el departamento. La generación de energía geotérmica tiene oportunidades importantísimas en los mercados de carbono porque justamente, y esto es un tema que también trae acá, cuando una planta, por ejemplo, cuando una planta geotérmica de 10 a 20 megas reemplaza una generación a partir de combustibles fósiles, pues deja de generar y por lo tanto compensa decenas de miles de toneladas de dióxido de carbono que se emitirían a la atmósfera al año y eso es súper importante. Y hay una nueva técnica de explotación, además, que se llama Enhanced Geothermal Systems, es muy conocida como EGS, y es que esto pues, nos está enseñando al mundo que se puede hacer geotermia casi que en cualquier parte del planeta. Entonces, se podría incluso mejorar esas temperaturas con este tipo de técnicas, pues como crear estos reservorios algunos muy entre comillas, abro comillas, serían como estos reservorios artificiales que se podrían crear a partir de la aplicación de esta técnica de explotación y se podrían hacer en cualquier parte del planeta, incluido por supuesto el departamento de Casanare. Y algo importante acá, aprovechando perdón, la academia, que estamos en un evento en donde es fomentado desde la academia, súper importante, las carreras profesionales, la formación de geólogos. Los geólogos ahora con este tema de los nodos energéticos, es donde están CCUS, captura de almacenamiento de CO2, en donde está la geotermia, el hidrógeno natural, el código de colores es el hidrógeno blanco, hidrógeno geológico, pues los geólogos tienen una cantidad de oportunidades importantísimas para desarrollar estas nuevas energías en el país. Entonces también esa es como una invitación a la universidad que pues, siga fomentando las carreras técnicas y las que están sobre todo relacionadas a la geología. Muchas gracias, creo que estoy bien. Muchísimas gracias, doctora María Cristina Higuera, experta en proyectos energéticos en geotermia, abogada magíster en regulación minera, petrolera y energética de la Universidad Externado de Colombia, fundadora y directora ejecutiva del Clúster de Geotermia Colombia también. Abrimos el espacio ahora para las preguntas, tanto a la doctora María Cristina Higuera como a nuestro primer conferencista, Felipe Bernal Guarín. Ingeniera, entonces está abierto el espacio de preguntas. Iniciamos con usted, ingeniera Nidia Paola Macías. Sí, muchas gracias al doctor Felipe, a la doctora Cristina, gracias por aceptar la invitación. En principio, pues ya que acabamos de cerrar el tema de la geotermia con la exposición de la doctora Cristina, me gustaría hacerle una pregunta clave para nuestro departamento. Doctora Cristina, usted ha sido clave en la configuración legislativa de las energías renovables en el país. ¿Cuáles son los principales desafíos legales que enfrenta hoy un proyecto de geotermia en el territorio para pasar a la generación efectiva de energía? Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, mira, hoy Colombia afortunadamente a la ley 2099 del 2021, que es la ley de transición energética, para el caso específico de la geotermia, se logró en el marco legal, que es lo más importante porque son los habilitantes legales, es que modificó, ajustó el artículo 21 de la ley 1715 y adicionó 3 artículos más. Esos 4 artículos se fortalece el marco jurídico para la exploración y la geotérmico para la energía eléctrica. Es muy importante que se de estos primeros habitantes legales, que fue a través de un decreto de resolución, se estableció el mismo geotérmico.
Ese permiso geotérmico es el título habilitante, digámoslo así, para desarrollar proyectos geotérmicos en el país. Entonces, la ley 2099, cuando modifica el artículo 21 y adiciona el 21.1 a la ley 1715, crea el registro geotérmico. Y ese registro geotérmico se aterriza en la regulación de este modelo de permisos de exploración y pernotación, porque el modelo de estas dos fases. Explotación, ¿qué es para la generación de energía eléctrica? Pues la generación, justamente el aprovechamiento del recurso geotérmico para la generación. Entonces, hoy tenemos dos retos principales. Es que el administrador de recursos geotérmicos es el Ministerio de Minas y Energía. Y sabemos que hay muchos solicitantes de permisos geotérmicos esperando desde hace incluso 3 años y medio que sean esas solicitudes de permisos geotérmicos. Entonces, está en las manos del Ministerio que resuelva y si cumplen con la regulación. Entonces, ¿será que le otorgue esos permisos de exploración a esas empresas que los han venido solicitando? Ese es un primer reto que está en cancha de la cartera regulatoria, la cabeza del sector, que es el Ministerio de Minas y Energía, como administrador del Muchas gracias, doctora registro María Cristina. importante. ¿Sí? ¿Me escuchan? Y lo segundo es el reto del financiamiento. Esto es acá decir que la cooperación internacional pues fue importantísimo con la figura, por ejemplo, de grants que financian el riesgo, que es la etapa exploratoria, y ahora sabemos que él quiere retomar estas iniciativas de apoyo y de impulso a la geotermia en el país. Yo de momento dejaría ahí, de pronto tenía mala señal o me escucharon bien. Sí, hubo un momento que se presentó el interrupción, pero alcanzamos a entender la mayor parte de la respuesta. Muchísimas gracias, doctora María Cristina Higuera. Participa con una pregunta Ana Valentina Pérez, representante estudiantil del programa de Ingeniería en Energías. Doctor Felipe, como mentor de jóvenes líderes globales, ¿cuál es tu consejo para los estudiantes de Ingeniería en Energías de Unitrópico que quieren incidir en la política pública energética en Colombia? Muchas gracias por tu pregunta y creo que es de las que más me gusta contestar en este tipo de espacios. Ante todo, siempre hablo de un camino pasional. Uno debe avanzar profesionalmente no solo en aquello que de repente tiene una buena retribución en el mercado laboral o en lo que ustedes son buenos. Siento que lo que debe primar es que los apasione, que haya una convicción propia desde el corazón que les mueva la cabeza y la mente. Dicho esto, es importante también mencionar que para incursionar, como me preguntabas puntualmente, en legislación, en política pública, en política energética, les diría principalmente que ahí también hay un compromiso y un sentido público y social en términos de participar desde el conocimiento y desde la base técnica y la evidencia, en ser muy proactivo y propositivo en dónde están las oportunidades a nivel nacional y departamental, incluso en muchos casos municipal, para poder desarrollar esa oferta competitiva que desarrolle la capacidad económica y la retribución de bienestar social en la comunidad. Entonces, es el componente técnico, es la aspiración de desarrollo nacional en el componente económico y social, y por el otro lado, insisto, en ese camino pasional y en esa convicción de propósito. Muchas gracias, doctor Felipe. La profesional Lina María Nariño, de la División de Educación Continua, también nos acompaña en este espacio de preguntas. Buenos días, doctor. Feliz de que esté en ese conversatorio. La pregunta sería, para un departamento como Casanare, en términos de política pública local, para atraer grandes inversionistas que hoy buscan un mercado de energía limpia, ¿qué nos podrías como orientar o decir? De acuerdo, Lina, gracias por la pregunta también. Ahí también muy relevante frente a la incertidumbre que
no solo tener Casanare, sino a nivel nacional, sobre cuáles son las condiciones de ese entorno económico para poder movilizar inversiones en las distintas tecnologías que tiene el país como potencial. Entonces, en ese sentido, diría lo siguiente. Hay una premisa que es estabilidad. Y esa estabilidad está dada principalmente con una condición pues, que se permite o se habilita con condiciones favorables y atractivas a la inversión. Eso quiere decir seguridad jurídica, eso quiere decir estabilidad política, eso quiere decir por lo menos previsibilidad política en términos de no tener una incertidumbre de lo que se dice hoy tal vez se apaga mañana. Hay que tener también unas condiciones claras de desarrollo de capacidades, que yo las mencionaba ahora en el caso del departamento del Casanare, que también se hace a nivel nacional, de identificar por qué podemos ser competitivos en ese mercado, qué tenemos de capacidad diferencial, qué podemos ofrecer que nos reduzca los costos para llegar al mercado de manera competitiva, cuál es ese talento que se requiere desarrollar, cuáles son los incentivos, por ejemplo, en términos de política pública, tanto a la oferta como a la demanda para poder desarrollar una tecnología en particular. ¿Quiénes son los clientes que nos van a comprar, en este caso, la oferta? Pongo el caso de SAF, de los combustibles de aviación sostenible, donde una de las premisas, incluso del hidrógeno verde también, que cursa su debate público en el Congreso, ambos proyectos de los cuales he sido líder junto al representante Barguil, yo desde la parte técnica, por supuesto. Hay que entender muy bien cuáles son esos clientes que van a comprar, que se llama off-taker en la jerga sectorial, pero sobre todo quiénes son los que van a comprar esa oferta y a qué precio lo van a hacer para tener asegurada esa salida de la producción. Los invitaría, aprovechando esta pregunta, también a que revisen esos proyectos de ley a los que hago referencia, incluso también los que mencionaba o también los elementos legislativos que indicaba María Cristina en su intervención. A eso sumo el proyecto de SAF 439 del 27 de noviembre del 2024 y el proyecto de ley 451, Economía del Hidrógeno, también del mismo año. Ambos, insisto, están en curso y en debate en el Congreso, y ahí verán que son proyectos que se han elaborado con una base y un rigor técnico amplio, donde los distintos capítulos y los más de, yo creo que en este momento tenemos 21 o 22 artículos en el proyecto, muy detallados en un sentido también holístico de la tecnología, de algo que se llama Power to X, que es como las distintas aplicaciones de los distintos derivados en las distintas industrias, les va a dar claridad sobre cuáles son esos elementos para mejorar la competitividad y ser relevantes en el mercado. Doctor Felipe, me permito llevar a ustedes las preguntas que han hecho también a través de la transmisión que estamos llevando en vivo en este momento a través del fanpage de la Universidad Internacional del Trópico Americano. Valerie Michel, saluda, buenos días, doctor Felipe. Casanare tiene un potencial agrícola inmenso. Pregunta, ¿usted ve viable que la región se posicione como proveedora de biomasa para la industria de combustibles de aviación sostenible que usted ha venido impulsando en el Congreso? Perdón, lo perdí un segundo. La pregunta, repito, para ver si esta que me hizo es, yo veo que la capacidad y el potencial de biomasa en el departamento genera unas condiciones competitivas para la oferta de combustibles sostenibles de la aviación, ¿cierto? Listo. La respuesta es sí, sí tiene la posibilidad y creo que la demanda cada día va a aumentar para este tipo de combustibles porque hay un compromiso a nivel internacional, ahora se lo relacionaba, donde un poco más de 80 países están adscritos a CORSIA, CORSIA, que es justamente uno de los acuerdos internacionales, o de los marcos internacionales, más bien dicho, donde las distintas aerolíneas se comprometen a cumplir una rigurosidad en estándares, en procesos y también en abastecimiento de esos combustibles para cumplir con unas metas de descarbonización sectorial.
He insistido, he tenido muchas conversaciones con aerolíneas locales, nacionales, donde por supuesto hay y me gusta mencionarlo en este espacio para darles transparencia sobre las discusiones que se presentan. Y ese interrogante está en el posible incremento de las tarifas aéreas que se dé para los viajeros y los pasajeros con este tipo de combustibles, porque sabemos que tiene una prima verde, es decir, un precio un poco superior al Jet 1 o a los combustibles que se tienen en este momento. La propuesta que se hace inicialmente es que va a haber un mercado muy atractivo para aquellas aerolíneas que van a tener como tránsito, incluso como punto de partida o de destino a Colombia en sus rutas. Y van a requerir por esos compromisos la carga de combustible de aviación sostenible. Y esto es lo que ya se viene avanzando con la Aerocivil, con distintas aerolíneas que han venido también manifestando sus intereses. Hemos visto también el primer vuelo que salió de Barranquilla a Bogotá de la TAM. Entonces hay unas iniciativas que se han venido y unos pilotos que se han venido desarrollando justamente con esa intención. Recuerden muy bien que no solo se requiere esa producción de biomasa basada en las condiciones de los estándares establecidos por la Agencia Internacional de Aviación, también se requieren el desarrollo de esas capacidades de refinamiento, de energía renovable estable, de tener muy claro quiénes son esos consumidores y esos grandes, en este caso esas grandes aerolíneas o eventualmente esos aeropuertos e infraestructura que va a requerir este tipo de combustible para asegurar que la oferta se dé en el momento, en las condiciones y en los costos requeridos. Doctor Felipe, pregunta David Rincón. ¿Cómo imagina que debería ser el perfil del ingeniero del futuro en una región que está en el epicentro de la transición energética del país? Qué buena pregunta, muchas gracias. Creo que no solo la ingeniería, sino en general las distintas disciplinas, cada día requieren de un enfoque y una capacidad más holística e integral, que permita ver no únicamente las variables en términos del martillo y el tornillo, sino de de todo el entorno y todo el contexto en el cual se desarrollan esas actividades específicamente. Es decir, hoy vivimos una situación donde hay 5 grandes desafíos de política internacional que se les comparto para que también los consideren dentro de sus disciplinas y entiendan cómo la ingeniería se puede relacionar a esos desafíos donde la transición energética es uno. Y el tema de, por supuesto, la degradación de la atmósfera y el cambio climático también. Pero hay otros, como la inestabilidad geopolítica y todos los cambios que vemos en términos de los intereses que se mueven entre las grandes potencias a nivel global. Vemos el surgimiento y el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial en términos de productividad y en algunos casos incluso de reemplazo de habilidades humanas y de talento humano. Vemos también un declive en las democracias, en lo que es esa participación ciudadana y la capacidad también de seguir con instituciones neutrales, técnicas, que tengan una voz que permita a los distintos órganos de poder dar sus políticas y sus decisiones en evidencia. Vemos también una situación donde el mundo está cambiando rápidamente en algo que se llama esferas de influencia, donde ya pues, muchas veces vemos que vamos a estar un poco más condicionados a lo que vienen siendo esas definiciones o esas prioridades por parte de Estados Unidos en la economía del hemisferio en el cual ellos tienen mayor influencia que el nuestro de las Américas. En fin, hay una cantidad de desafíos de política, como les mencionaba, global, incluso desafíos económicos y sociales, donde muchas veces no solo la política nacional, no solo las capacidades que tengamos y adaptemos o desarrollemos en la universidad, sino aquellas condiciones también de índole global empiezan a afectar esa capacidad que tenemos de ofrecer nuestros servicios de manera competitiva. Entonces, eso es lo que integraría un buen ingeniero, tener muy clara dónde está
su propuesta de valor, cuáles son esos desafíos que se presentan tanto a nivel local como internacional para poderse mover de manera ágil y presentar o otorgar esas capacidades al servicio nacional o al servicio departamental en el caso de Casanare. Y siempre avanzar, insisto, también desde el principio con esa intención de propósito y de suministro de acción, en este caso social y económica, a su país y al departamento. Muchísimas gracias, doctor Felipe Bernal. Con la siguiente pregunta dirigida a la doctora María Cristina Higuera, cerramos ya el espacio de preguntas para dar continuidad a nuestra segunda y última conferencia. Doctora María Cristina, nos hacen la siguiente pregunta, María Alejandra Mar Guevara. ¿Cómo se monetizan los proyectos de geotermia a partir de los proyectos pilotos con operadoras de petróleo y gas? ¿Cómo se monetizan? Bueno, ahí digamos que lo principal para decir es que es cierto que los proyectos de coproducción geotérmica tienen un reto grandísimo en cuanto al cierre económico, digamos quienes estamos en la industria lo sabemos. Sin embargo, por eso es tan importante esta relación de cooperación. Debe intervenir el Estado, la empresa y la cooperación internacional, que fue gracias a lo cual fue posible ese proyecto de Parex en el Casanare. Entonces, esto, digamos que después de este proyecto no hemos tenido mayor avance en la coproducción, aunque pues también hay que decir que Colombia solo tiene 5 títulos geotérmicos de momento y 3 de esos son de coproducción, porque los otros 2 son de Ecopetrol y sabemos que están avanzando. Entonces, sí es algo en donde es un concurso importante de quienes tienen ese músculo financiero. Y por supuesto, digamos, generación de energía eléctrica también hay un punto importantísimo y es el financiamiento, esa fase de riesgo, porque pues en pozos exploratorios de geotermia, pues, en efecto son cifras que pueden costar millones de dólares, pero por lo mismo estas figuras de cooperación internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde le van a apostar nuevos de este año unos temas de grants para geotermia, para la fase exploratoria, que digamos, es lo que se ha dado al principal mayor riesgo, son muy buenas figuras, porque si el pozo, si el proyecto no llega a ser exitoso, entonces no tienes que retornar, no hay un retorno de ese dinero. Y bueno, de manera general, pues los proyectos implican unas inversiones muy importantes como, digamos, naturales del sector. Sin embargo, como alguna vez un navegador dio un ejemplo, es como, hay que pensar la geotermia como si compraras todo el combustible en el momento uno, al inicio, y en adelante vamos a ver cómo esos costos en la vida útil del proyecto y de las plantas son súper competitivos en relación con los otros recursos y generación. Doctora María Eso Cristina. para no extender. Doctora María Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro conversatorio. Los perdí un momento, perdón. Le agradecíamos por habernos acompañado hoy en nuestro conversatorio, doctora María Cristina, muy amable. Gracias a ustedes. Igualmente, doctor Felipe Bernal, muchas gracias por haber hecho parte hoy de este conversatorio, retos y oportunidades del territorio en camino a la transición energética. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy feliz día. Los invito a seguirnos también en redes, en LinkedIn, para estar en contacto los que estén interesados. Un abrazo. Muchísimas gracias. Escuchamos la charla Más allá del petróleo, el nuevo potencial energético de Casanare. Me permito saludar al ingeniero biológico Juan Diego Otálora, maestrante en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en desarrollo y evaluación de proyectos de bioenergía basados en valorización de biomasa residual, especializado en digestión anaerobia, pirólisis y gasificación para generación de energía. Ha participado en diseño preliminar de plantas, seguimiento y optimización de reactores, así como en producción y purificación de biogás, en manejo de balances de masa y energía, evaluación técnica y análisis de viabilidad económica de procesos.
Cuenta con una sólida formación en ingeniería de procesos y química aplicada, con enfoque en eficiencia operativa, sostenibilidad y economía circular, orientado a la optimización y escalamiento de tecnologías de conversión energética en entornos industriales. El ingeniero Juan Diego Otálora nos estará acompañando con la charla Generación de energías alternativas, gasificación, pirólisis y digestión anaeróbica a partir de biomasa. Ingeniero Juan Diego Otálora, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en ese conversatorio en el que celebramos el Día Mundial de la Energía. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por les pregunto mi presentación y yo claramente. Sí, señor, ya estamos. Listo. El objetivo de la charla, como ya lo habíamos hablado previamente, básicamente radica un poco a ustedes resultados de uno de los proyectos que obtuvimos. Yo hago parte del grupo de investigación adscrito a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el que trabajamos estos tipos de tecnologías o de energías alternativas. Entre ellas encontramos la gasificación, la pirólisis, la digestión anaeróbica. Hemos tenido experiencias de generación de energía solar también y también incorporaciones con microred. De hecho, parte de nuestro laboratorio es suficiente para la microred que tenemos interna. ¿De dónde sale la idea de crear esta charla? Básicamente de una experiencia que tuvimos en el año 2024 de un proyecto denominado Esquema Híbrido de Poligeneración Termobiológico para la sustitución de fósiles a partir de residuos orgánicos. Este proyecto tuvimos como tal la dicha de llevarlo a cabo con el grupo de investigación, el grupo de investigación Ambiente y Sostenibilidad de la Institución Universitaria de Mallorca, el grupo de investigación de esta Universidad de Uruguay, y todo auspiciado por el Ministerio de Educación en convocatoria 890 del 2020. Tuvimos el placer de colaborar con varias acciones asociadas interdisciplinarios de estudios moleculares de la Universidad de Antioquia, que nos asesoró respecto a la construcción de la historia y demás. También participamos en la planta de tratamiento del grupo de PM acá en Antioquia, que los agentes biológicos, un pequeño paréntesis aquí, un agente biológico son los que nosotros utilizamos en los procesos de digestión para poder generar gas. A lo largo de la exposición se van a ver que también hicimos la construcción de algunos equipos. Diseñamos todos acá en Antioquia que hace construcción de reactores. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo general que tenemos al momento de plantear este proyecto como tal? Como lo podemos observar acá, el objetivo fue el desarrollo de un esquema híbrido para la Aquí podemos ver un esquema de cómo tratamos de agrupar las tecnologías que les he mencionado anteriormente. ¿Qué identificamos al momento de hacer el planteamiento del proyecto como tal? En las residencias o en las zonas residenciales acá dentro de Medellín, generalmente se caracterizan por tener muchos sitios arborizados dentro de cada una de las unidades residenciales. ¿Qué pasa? Cada tanto hay que hacerle mantenimiento, ya sea por embellecimiento de paisaje o simplemente para evitar accidentes. Se ven programadas jornadas de podas a estas plantas que hay como tal. Como tal, no hay definido un sistema de manejo para este tipo de residuos como tal. Generalmente lo que hacen es cortar, agrupar
le pegan a una persona para que se les lleve a un sitio de disposición específico y lo ponen a compostar. ¿Qué problema tenemos con esto? Primero, el impacto visual es muy grande, se manejan muchos volúmenes muy altos de este tipo de materiales y a largo plazo pues, es una idea que, si bien funciona, no es muy viable porque podemos hacer aprovechamiento de toda esta biomasa en los procesos que ya les voy a explicar en este momento. Entonces, si tomamos estos residuos, los pasamos por un proceso químico, ya sea de pirólisis o de gasificación, podemos obtener dos productos de valor agregado. Uno de ellos que obtenemos a gasificación es el syngas, podemos derivar para producción o directamente para calentamiento. A partir de la tecnología de pirólisis, podemos generar también parte de calor, unos pocos gases combustibles y un producto que nosotros en nuestra investigación no desarrollamos, sino que analizamos a fondo como tal, como lo es el biochar. El biochar es un producto carbonoso que podemos obtener luego de pirólisis o de gasificación, que debido a sus características físico-químicas puede tener diferentes usos, ya sea en la industria, en la agroindustria, incluso se ha estudiado como catalizador de algunas reacciones. Ahora bien, entramos al proceso de digestión anaeróbica. Sabiendo que ya tendríamos de cierto modo cómo hacer el manejo de los residuos de poda, que se caracterizan por tener una baja humedad y alto contenido de debemos evaluar también cómo podríamos hacer el aprovechamiento de los residuos que son un poco más húmedos, residuos que tienen humedades por encima del 50%. Parte de esos residuos son los residuos que nos quedan de los restaurantes, de las plazas de mercado, de las casas como tal. Todo esto nosotros lo denominamos como fracción orgánica biodegradable, básicamente. Proceso de biodigestión, y a partir de este proceso, por acción de microorganismos, podemos tener la generación de biogás que puede ser utilizado directamente como gas de cocina o como electricidad. Parte de las salidas la podríamos utilizar como fertilizante que podría ser utilizado en la agricultura. El objetivo de este slide es darles un abrebocas de lo que básicamente hicimos a cabo dentro del proyecto. Objetivos específicos, lo siguiente. Primero, identificar las características de los sistemas urbanos de residuos orgánicos en el país con miras a su aprovechamiento. Como segundo objetivo, desarrollar una metodología que permita el diseño de un sistema híbrido para el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Como tercer objetivo, implementar y evaluar el sistema híbrido de aprovechamiento de residuos orgánicos. Y por último, tratar de generar una propuesta metodológica para la implementación de esta tecnología en nuestros sistemas urbanos. ¿En aras de qué? De que nosotros en este punto no se nos quede focalizado acá, sino que lo podamos transferir a las regiones. Como les había mencionado previamente, el caso de estudio para nosotros específicamente fue la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, específicamente de la Facultad de Minas. ¿Qué resultados experimentales pudimos tener? Listo, entonces, antes de ahondar en este punto, un review de qué trata cada una de estas tecnologías. Puede ser que ustedes no estén familiarizados con ellas, por ello me voy a remitir a explicarlas punto a punto. Entonces, ¿en qué consiste la pirólisis? La pirólisis es una conversión térmica a la biomasa que se da en ausencia de oxígeno, de biochar o de líquido. La gasificación es una oxidación parcial de la biomasa para la obtención de gas combustible o calor, como lo había mencionado previamente. La digestión anaeróbica radica en la lógica del material residual de oxígeno para el gas o de un producto líquido que se puede denominar o nosotros denominamos como biodiesel o como biogases duros. Listo. Entonces, ¿cuál fue la ruta de manejo
por residuos de poda que utilizamos en estos procesos. Entonces, primero, las actividades de corte y paisaje, recuperamos como tal todas estas podas, las pasamos por un proceso de trituración o disminución de tamaño de partícula físico. Una vez tenemos partículas pequeñas, elegimos la ruta que queremos tomar como tal, la ruta de la pirólisis, la ruta de la gasificación, o dependiendo de productos que nosotros queramos generar. Es decir, si lo que queremos generar es biochar, en mayor medida tomamos la ruta de la pirólisis. Si queremos generar ese gas para producción eléctrica posterior, tomamos la ruta de la gasificación. Respecto a la digestión anaeróbica, como ya se había mencionado con anterioridad, hacemos el aprovechamiento de toda la orgánica degradable que obtenemos de los restaurantes, los procesos de digestión en estos reactores que nosotros denominamos de tipo UACB. Se denominan UACB, son de flujo de manto ascendente, y la alimentación estamos por la parte inferior del sistema, y a lo largo de la columna los microorganismos que están in situ tienen la capacidad de dar todo ese material derivado de los alimentos para generar. Nuevamente, luego lo podemos orientar hacia gas de cocina o a generación eléctrica como tal, bajo la claridad de que si lo vamos a tomar para esta estación eléctrica directa, debemos hacer un upgrade del biogás. ¿Qué voy con esto? Generalmente la composición del biogás es aproximadamente entre 60 y 60% metano, el resto acompañado de pequeñas trazas de ácido sulfídrico, deben ser removidos para poder hacer el aprovechamiento del gas y potenciar el contenido porcentual de metano en la corriente total. Es decir, para poder utilizarlo en términos eléctricos, debemos hacer el upgrade generando una corriente de al menos el 95% de metano, que debe denominar como biometano. Nuevamente, la parte del fertilizante es lo que tomamos de las salidas del gas, que luego de un proceso de estabilización física, puede ser por un proceso de aireación, lo podríamos utilizar directamente como un fertilizante en campos. Bajo todo el análisis que hicimos en nuestro caso, nos dimos cuenta de una cosa. En la Facultad de Minas, especialmente en el área sur que nosotros tuvimos, fue de generación de hasta 2 kilogramos por año de residuos de poda por metro cuadrado plantado. Si hablamos de residuos de comida, podemos generar hasta 160 kilogramos diarios de residuos como tal, es decir, 19.5 kilogramos año. Si nosotros no le damos posición a todos estos elementos, generalmente puede ir a terminar los residuos sanitarios, como es el caso de la pradera. ¿Qué va a pasar? El proceso de degradación va a generar residuos de lixiviados, llegar a acuíferos, pues contaminando las aguas. Y si dejamos que esto se degrade por sí solo, va a generar una emisión muy alta de efecto invernadero. Por tanto, lo en que estamos tratando de hacer el aprovechamiento de cada uno de ellos. Este es uno de los reactores que nosotros utilizamos para las primeras pruebas de laboratorio. Este reactor lo denominamos reactor multipropósito. ¿Qué hicimos? Tomamos todas las fracciones de madera y una mezcla como tal, una prueba individual, lo llevamos a 800 grados y la calidad de los gases que nos estaba generando. Es un factor en este de gasificación. Aquí podemos observar diferentes composiciones que se generó respecto a cada uno de los elementos que fueron objetos. Aquí podemos ver las gráficas generadas por los troncos y por la mortal. Nos damos cuenta que, por decir algo, las hojas en este caso fueron las que generaron mayor contenido de gas. Puntualmente para este caso, este gas pues, no es interesante para nosotros porque no, para nosotros particularmente no tiene mucho valor como tal. Si nos damos cuenta, para la
químicos como tal, de una alta concentración de hidrógeno, que podría ser un tema que utilizamos más adelante, que es exactamente calórico. Dentro del laboratorio no solo tenemos la capacidad de bajar a escala de laboratorio, también contamos con un reactor a escala piloto que puede trabajar en continuo menos con 10 kilogramos de biomasa por hora. ¿Qué hacemos acá? Les voy a explicar. Entonces, tomamos la biomasa, la cargamos por la parte superior del reactor. Dentro de este reactor tenemos las reacciones de masa. Por gravedad, en la parte inferior nos van a salir las cenizas, lo que mencionar como biochar de gasificación. Los gases con articulado van a pasar por el ciclón, posteriormente por un sistema de lavado de gases. Y por último, los podemos ir almacenando en el tanque pulmón, que posteriormente es acoplado a este motor que está para generar energía eléctrica a partir de la biomasa que nosotros alimentamos. Aquí podemos ver más o menos cuánta energía eléctrica pudimos generar de 90 kilos de biomasa en un periodo aproximadamente de 4 horas y media, y se puede observar la potencia generada a partir del syngas obtenido. Si hablamos ya en términos de... Nosotros también tenemos un motor horizontal en el que nuevamente hicimos la distinción entre ramas y troncos, utilizando una temperatura de pirólisis de 550 grados, una rampa de calentamiento de 10 grados por minuto y una residencia de 2. Para esta tecnología es importante un poco. Nosotros podemos trabajar 3 tipos de pirólisis diferentes: pirólisis lenta, pirólisis intermedia o pirólisis rápida. Lo que varía dentro de cada una de ellas son los rangos de temperatura a las que estamos trabajando y los productos que nosotros queremos obtener. A pirólisis lenta nosotros obtenemos mayores rendimientos de sólidos, a pirólisis rápidas obtenemos mayor rendimiento de material líquido como tal. En nuestro estudio particular tuvimos un rendimiento de char más o menos del 32%. ¿Qué es importante y que nosotros también manejamos dentro del grupo, simplemente como abrebocas? Tenemos un fuerte componente de modelación y simulación. Entonces, a partir de diferentes modelos que nosotros tenemos dentro del grupo, de hecho tenemos muchos artículos que ya quieren de pronto por ahí chismosearlos, pudimos hacer el diseño y el dimensionamiento de este reactor a la derecha. Es un reactor tipo Auger de tornillo sin fin que permite la generación de biochar en línea o un trabajo en continuo básicamente, al que tenemos condensadores donde podemos hacer una prueba de llama para definir la calidad de los gases que también salen. En este gráfico que podemos observar la tabla, básicamente podemos inferir desde la modelación de biochar que nosotros podríamos obtener por cada uno de los lotes que estamos alimentando. En este estamos hablando de un rendimiento más o menos del 3% de char. Listo. Si estamos hablando de biochar, justamente, si se han dado cuenta, según lo que les he mencionado, material que es diferentes usos dependiendo de lo que nosotros lo queramos aplicar. Hay usos del biochar para tratamiento de aguas, para recuperación de suelos. En este caso, gestión anaeróbica como tal. Por tanto, es importante que tengamos una caracterización definida de este material. Los tipos de análisis que le hacemos a estos se denominan análisis próximos o análisis últimos, en los que podemos determinar la cantidad de carbono fijo, la cantidad composicional en términos de carbono, hidrógeno y demás, y sumado a ello, una caracterización de la cantidad de celulosa. ¿Por qué es importante esto? Estamos trabajando con material leñoso. Generalmente él tiene un alto contenido de lignina, por tanto, si lo que queremos es producir biochar, debemos
que sean ricos en lignina. ¿Por qué? Porque si trabajamos a altas temperaturas, lo que es semicelulosa y celulosa van a tender a volatilizarse y vamos a priorizar el rendimiento de la fracción líquida, no sólida. Aquí podemos ver eso más a detalle, en la que son ramas a bajas temperaturas, a 50 grados de pirólisis, podemos obtener rendimientos más o menos del 36%, y nos damos cuenta que los rendimientos a altas temperaturas pues, disminuyen drásticamente como tal debido a la conformidad del material que estamos evaluando. Hablando ya en términos de la digestión anaeróbica, nosotros hicimos como tal una estimación de la total de biogás que podría tener los residuos de comida a partir de un ensayo denominado potencial bioquímico del metano. ¿Qué hacemos en esto? Simplemente tomamos un reactor de 1 litro, tomamos la biomasa que ustedes quieran estudiar para la degradación como tal, el agente biológico, que son los microorganismos que pueden hacer este proceso bioquímico, pueden ser los de PETA, pueden ser excretes o el material final de metal. Los experimentos los hicimos en condiciones ambientales en aras de que el sistema híbrido vamos al final. En términos de rendimiento, 0.25 de metano por cada gramo de sólido volátil, es decir, por gramito de comida que termina en términos de kilogramo de residuo, tuvimos rendimientos hasta de 1.0 litros de metano por kilogramo de residuo. Aquí podemos ver ya más o menos cómo se da la función tecnológica. Tomamos el biochar, lo tuvimos por pirólisis, lo incorporamos a los elementos de digestión anaeróbica y definimos cuál era el óptimo que íbamos a agregar a cada reactor, mejoría en el rendimiento de la producción. Dimos cuenta que el mejor rendimiento se dio cuando los 2.5 gramos de biochar. Una vez terminamos esa etapa a nivel de laboratorio, pasamos al estrato. A través de este reactivo ACB se heterofase en 30 litros. ¿Por qué? En la digestión anaeróbica nosotros jugamos con un equilibrio bioquímico de los microorganismos involucrados en el sistema. Entonces tenemos 4 tipos de organismos hidrolíticos, hidrogénicos y metanogénicos. Siendo 2 los que podemos encontrar dentro del reactor metanogénico. Tomamos el biochar y lo agregamos en el experimento continuo. Entonces, ¿cómo analizó esto? Tuvimos el funcionamiento del reactor hasta que etapa de estabilización sin adición de biochar. Posterior a en este caso al día 96, vimos la adición de biochar y nos dimos cuenta que la parte de la curva de ¿qué quiere esto? En pagos, después de que hicimos la acción de char, aumenta la producción de biocamente. ¿Cómo podemos ver esto? Porque las condiciones del alimento siempre fueron constantes en el tiempo. Es decir, que tratamos de aislar todos los efectos justamente a la adición de biochar para tener después de ella como tal. ¿A qué llegamos? En general, en los BPMs, en los experimentos de las botellitas pequeñitas, encontramos que podríamos mejorar, en este caso, el rendimiento del biochar, del metano, más o menos en un 20% de tratamientos que no tenían la adición del biochar. En la prueba piloto, llegamos a obtener rendimientos de metano hasta 0.4 litros por kilogramo de biomasa alimentada. Lo lleva como tal en un año podemos obtener 4.248 litros que pueden, pues como tal, reflejarse en 76.41 kilowatts de energía. Por último, podemos ver cómo hicimos el esquema completo de la planta, como el esquema mayoría como tal. Dijimos, bueno, vamos a acoplar todos estos productos. Llegamos a esto. El biochar lo generamos por
pirólisis a una temperatura específica, vamos al proceso de cierto modo hicimos un grading del gas in situ porque mejoramos el contenido de metano. Luego acoplamos todo el sistema con los gases con el syngas del proceso de gasificación. Luego todo hicimos un blend en el pulmón, hicimos una prueba en un quemador de gases y posteriormente hicimos ensayo de generación eléctrica a partir de la conjunción de las tres tecnologías. Es importante que nosotros veamos necesariamente el esquema de bio que nosotros planteamos era la incorporación de las tres tecnologías. Si es un sitio en el que solo tengamos qué sé yo, de un priorizador, podemos decantar bien por tecnología de pirólisis para obtención de Char. ¿Por qué? Porque ya incorporándolo al sistema de digestión obtenemos gas de mejor. Generalmente los residuos orgánicos se generan en cualquier parte del mundo, básicamente. Entonces la disponibilidad de ellos a la mano. Podemos generar biocharcoal de cualquier residuo agroindustrial que nosotros hagamos. Hemos tenido experiencias de la generación de biocharcoal con cascarilla, con raquis de palma, con café, se imaginan como tal. Nos parece que este esquema de generación energética puede ser aplicable casi que en cualquier parte del mundo, por no decir otra cosa. ¿A qué conclusiones llegamos con la instauración del método? A pesar de que el valor energético puede representar pues, como tal un valor agregado grande en este tipo de procesos, generalmente no contamos como tal un sistema de aprovechamiento de ello como tal. Pues, generalmente simplemente si se dispone en los enlaces aislados. Según conclusión, debemos considerar térmicos para el aprovechamiento de hojas y ramas que se generen en los sistemas urbanos, dando pie a un posible aprovechamiento de ellos. Sin embargo, como ya lo dije previamente, falta de reportes, poco avanzar en los estudios de prefactibilidad para este tipo de tecnologías. Por último, hay LinkedIn de nuestro grupo de investigación como tal. Por el momento, quieren hacer algún tipo de acercamiento con nosotros, visitar laboratorio, nuestros reactores y nuestras plantas. Con eso sería para la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Juan Diego Otálora, por acompañarnos en este espacio académico abierto desde la Universidad Internacional del Trópico Americano en la celebración del Día Mundial de la Energía. Ingeniera Nidia Paola Macías, abrimos entonces el espacio de preguntas de la exposición realizada por el ingeniero Juan Diego Otálora. Juan Diego, muchas gracias por participar en este evento que se organiza desde la Universidad Internacional del Trópico Americano. Respecto a tu intervención, quisiera preguntarte, primero contextualizarte que Casanare genera grandes volúmenes de residuos orgánicos, tanto urbanos como de podas. Si quisiéramos llevar este diseño conceptual de tu entorno, de un entorno institucional a una escala municipal descentralizada en el departamento, ingeniero, ¿cuál considera que es el principal cuello de botella? ¿La logística de recolección y pretratamiento de la biomasa o la complejidad técnica de operar un sistema híbrido integrado? La dificultad de estos sistemas colección como tal, porque esto radica en que desde la fuente haya una separación de los residuos orgánicos y posterior a la separación de todos estos residuos llevarlos al sitio donde se encuentra ubicada la planta. Entonces me decantaría porque la mayor problemática de esto es la logística de recolección. La operación del sistema, desde que te lo instauras, él funciona solito. Muchas gracias. Ana Valentina Pérez, representante estudiantil del programa de Ingeniería en Energías. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ingeniero Juan Diego, ¿cuál
¿Cualquier tipo de madera de poda sirve para producir un biochar de calidad o existen especies específicas que usted considere que en nuestra región de Casanare funcionen mejor para este proceso de pirólisis? Y la Ok, listo. segunda es, en un Sí. contexto como el Casanare, donde hay zonas rurales alejadas, ¿este sistema de poligeneración podría hacer que esas zonas sean totalmente autosuficientes? Ok, muchas gracias por la pregunta. En respuesta a la primera pregunta que me formulaste, la calidad del biochar va a depender directamente de las características físico-químicas que da el material que está operando como tal. Generalmente se buscan materiales con alto contenido de lignina como tal para aumentamientos de este material sólido. Creo que por allá en Casanare ustedes tienen cultivos de plantaciones de diferentes especies forestales. Lo que se podría hacer es un análisis, pues primero un análisis físico-químico, composición de esas especies como tal, de esos materiales, y con base en ello se podría tomar una decisión. Ya la calidad del biochar también depende directamente de las características de eso que tú le pongas al reactor. Respecto a la segunda pregunta, podríamos acoplar dos tecnologías diferentes. Como te dije, podríamos aplicar tecnología de digestión anaeróbica con pirólisis, primero para la generación de biogás como tal, y la segunda para la generación de segundo valor producto agregado, como lo es el biochar, que también puede ser utilizado en la agricultura como tal, que es importante que la zona sea realmente autosuficiente. Vamos a implementar un modelo de microred en el que vamos a tener la transformación de esos gases para la generación de energía eléctrica como tal. Ingeniero Juan Diego Tálora, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer parte de este espacio académico del conversatorio Retos y Oportunidades del Territorio en Camino a la Transición Energética. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. A su disposición para lo que necesites. Ha sido un placer contar con la exposición hoy del ingeniero Juan Diego Otálora, igualmente de la doctora María Cristina Higuera y del doctor Felipe Bernal Guarín, así dando ya conclusión a lo que es nuestro conversatorio en celebración del Día Mundial de la Energía, una iniciativa de la Universidad Internacional del Trópico Americano, la Universidad Pública de Casanare, en articulación entre el programa de ingenierías en energías y la vicerrectoría de proyección social. Ingeniera Nidia Paola Macías, muchísimas gracias y damos así ya cierre y concluimos nuestro conversatorio. Por supuesto, no sin antes agradecerle a todos los asistentes, a las personas que se conectaron a través de la emisora y a través del Facebook Live, del YouTube Live, a los ponentes, a nuestros conferencistas invitados el día de hoy. Para todos, y muchas gracias. Quiero cerrar con un dato importante que es de interés de la comunidad. Según la comunidad científica, es necesario reducir las emisiones a casi la mitad en 2030 y esperamos alcanzar a 0 emisiones netas en 2050 a nivel global. ¿Para qué? Para evitar los impactos más que hemos tenido en un contexto negativo por el cambio climático. Esta es una realidad a nivel global. Así que nosotros, como universidad, como Universo del Conocimiento, desde el programa de Ingeniería en Energías, agradecemos profundamente la participación de todos y con esto damos un paso crucial para orientar las apuestas estratégicas de nuestro departamento. Nos llevamos grandes lecciones con estas exposiciones de hoy sobre las nuevas alternativas de transición energética. La Universidad Internacional del Trópico Americano, hoy con nuestro programa de Ingeniería en Energía, se convierte en el faro de ese laboratorio vivo en Casanare. Gracias al doctor Felipe Bernal, gracias a la doctora María Cristina, al ingeniero Juan Diego Tálora, que nos acompaña desde Medellín. De pronto la señal fue un poco intermitente por su conexión, pero le agradecemos mucho a estos tres ilustres conocedores del tema que nos han acompañado hoy.
a cada uno de ustedes por haber sido parte de este espacio y muchas gracias. Esperamos poder contar con su colaboración en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, ingeniera Nidia Paola Macías Pesca, líder del programa de Ingeniería en Energías. Igualmente agradecemos a Ana Valentina, quien estuvo acompañándonos aquí desde Unitrópico Estéreo. Muchas gracias, Ana Valentina. De nada, es un placer estar acompañándoles en este espacio para seguir aprendiendo y seguir avanzando en esta era de conocimiento. Igualmente a la profesional Lina María Nariño de la División de Educación Continua de la Vicerrectoría de Proyección Social. Nos despedimos, cerramos así nuestro conversatorio Retos y Oportunidades del Territorio en Camino a la Transición Energética en celebración del Día Mundial de la Energía, una iniciativa de la Universidad Internacional del Trópico Americano. Ha sido grato para nosotros desde la Oficina de Prensa, Comunicaciones y Mercadeo hacer parte de este importante espacio académico. Que tengan un resto de fin de semana muy feliz. Unitrópico Estéreo, emisora digital de la Universidad Internacional del Trópico Americano.